Saludos a todas y a todas. A continuación vamos a hacer una breve reseña sobre la obra de este eminente marxista, Ludovico Silva, marxista venezolano. Luis José Silva Michelena nace en Caracas el 16 de diciembre de 1937. Es filósofo, poeta y profesor universitario, considerado como uno de los más importantes intelectuales del siglo XX venezolano y uno de los principales pensadores marxistas del país. Realiza sus estudios de secundaria en el Colegio San Ignacio de Caracas, estudió Filosofía y Letras en Madrid por 2 años. En 1969 egresó summa cum laude de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela, de la que fue docente en años posteriores. También fue colaborador del periódico Clarín y de la revista Cal. En la década de los años 80 mantuvo una columna en el diario El Nacional. Como pueden observar en esta breve reseña, su nombre Ludovico Silva se lo dieron precisamente en Madrid los compañeros de estudio de esos 2 años que él hizo de filosofía y letras. Ahora, ustedes se preguntarán por qué Ludovico se retira de, y lo llamaban Ludovico, se retira de filosofía y letras, porque Ludovico creía en la cultura desde el punto de vista moderno, una concepción de la cultura desde el punto de vista moderno y no de la cultura desde el punto de vista antiguo, porque desde el punto de vista antiguo la cultura es fundamentalmente el cultivo de las bellas letras, es elitesca, solamente lo cultivan ciertas personas que tienen privilegiado acceso a determinadas fuentes de estudio, de saberes, pues Ludovico no creía en esa concepción. Ludovico, por supuesto, como buen humanista, en el buen sentido de la palabra, quiero decir, es un humanista amplio, pero que también tenía base científica en sus estudios, sobresalen dentro del canon literario que él trabaja a 3 autores: Charles Baudelaire, Ernesto Sábato y Carlos Marx. ¿Por qué Charles Baudelaire? Porque Charles Baudelaire digamos, el padre de la poesía moderna, y no olvidemos que Ludovico era fundamentalmente poeta. Por otra parte, Charles Baudelaire fue el que rescató a Edgar Allan Poe, de alguna manera, y le hizo una presentación en Francia, y lo dio a conocer en Francia y por ende en Europa. Y ambos poetas eran poetas bohemios, eran poetas que no le decían no a las cosas de la vida, y Ludovico también practicó la bohemia. Y esa es una identificación desde el punto de vista, digamos, de lo que es la práctica de la experiencia, porque también desde el punto de vista, digamos, del ejercicio de la poesía y de las ideas que ellos encarnaban, ellos eran antimodernistas. Ellos no estaban de acuerdo con la sociedad del progreso, con la burguesía, con el capitalismo. Entonces son pensadores, si se quiere, underground, pensadores que van a contracorriente. Y de Ernesto Sábato se rescata que, siendo un científico, de alguna manera renuncia al ejercicio científico tradicional, a vivir de la ciencia, y se pasa a la literatura. Y también tiene una obra crítica, una obra ensayística crítica, donde él hace el análisis de la ciencia, hace la crítica de la tecnolatría, y de eso era partícipe Ludovico Silva, de todas esas ideas. Y de Carlos Marx ni hablemos. Ludovico estudia a Carlos Marx, no desde el adolescente como se quiso decir, sino desde los 32 años. De eso hablaremos un poco en la siguiente lámina. Dentro de la criticidad del pensamiento de Ludovico Silva, se destaca primero la crítica al marxismo de manual y al marxismo oficial. Ya sabemos que el marxismo de Ludovico Silva es un marxismo heterodoxo, no es un marxismo ortodoxo, y por consiguiente él hace sus críticas del socialismo real. Él jamás se inscribió en ningún partido socialista, ningún partido comunista, porque él, como buen escritor, tenía que mantener su independencia de creación. Y él critica el marxismo de manual, que es el marxismo que se queda, digamos, con remanentes, con ideas, por ejemplo, la famosa metáfora de la estructura y la superestructura, por la que muchos pretenden explicar, diferenciar lo que es la economía y lo que es el mundo de las ideas. Bueno, esa metáfora Ludovico Silva la cuestiona y la considera como parte del marxismo de manual.
Por otra parte, el marxismo oficial es el marxismo que se practicaba en la Unión Soviética y que se conservaba fundamentalmente elementos de Federico Engels vinculados a la dialéctica, que no es propiamente el materialismo histórico. Luego está la conceptualización del socialismo como estrategia del marxismo y del comunismo como su táctica, contrario a lo que piensa la generalidad del marxismo de Manuel, en el sentido de decir de que primero se llega al socialismo para después llegar al marxismo. Ludovico rebate esa idea y la sustenta en sus escritos, en sus ensayos. Su idea de que mientras haya economía monetaria, propiedad privada y división de trabajo, no habrá socialismo. Él lo hace y es parte de la crítica que él hace, por ejemplo, a la Unión Soviética, donde se suprimió la propiedad privada, pero se mantuvo la propiedad de las conciencias. Y por otro lado se producía y se intercambiaba, o sea, se mantenía el valor de cambio. Todavía seguía circulando la moneda o se producía para el capitalismo, para el mercado. Luego está la clasificación de los socialismos y su relación con el marxismo, que Ludovico es muy minucioso en eso. Él hace una clasificación de los socialismos no marxistas, por ejemplo la socialdemocracia, o de ciertos socialismos como el venezolano y el cubano, que eran marxistas-leninistas, o el socialismo chino, que era un marxismo que confundía el socialismo con el colectivismo, y una serie de matices de lo que nos aclara Ludovico. Luego, lo más importante, uno de los elementos más importantes es la crítica que hace el concepto de alienación. Él dice que la alienación, vivimos prácticamente, buena parte de la humanidad vive alienada en el trabajo, por la religión, en el sentido de que prácticamente la mayor parte del tiempo, las energías, las absorbe esos trabajos externos, que muchas veces lo que no le permiten a los individuos, a los ciudadanos, es tomar conciencia precisamente de su situación de ciudadano, de su situación de crítica frente al mundo, de su posibilidad de ejercer su libertad y de su posibilidad de crear otros elementos que rebasen estos propios de la alienación del trabajo y de la alienación de la religión. Un elemento que destaca de Ludovico Silva es la manera como Ludovico se hizo marxista. A los 33 años, leyendo directamente a Marx, leyendo textos, de allí sus famosas antologías, y eso lo practicaba primero con los estudiantes y después eso pasaba a libros. Es decir, él hacía de su labor docente una labor productiva, una labor que iba a generar un trabajo escrito. Aquí vamos a terminar con un poema de Ludovico Silva que tiene un sabor, porque Ludovico era fundamentalmente poeta, tiene un sabor a esa poesía protestataria contestataria que se hizo en los años 60 con el Chino Valera Mora y otros poetas. Comprendo, camaradas, que estáis tristes, mas yo, ¿qué puedo hacer? Ya sé que los cuadrados son redondos y que la hipotenusa anda borracha, mas yo, ¿qué puedo hacer? Es evidente que un ministro a solas debe ser muy feliz con su conciencia y que el gran presidente de los USAs tiene un perro que vale una fortuna. Pero ¿qué puedo hacer si eso es verdad? Si el perro es gato, si lo negro es blanco, si sufrir es gozar y vida es muerte, ¿qué le voy a hacer yo? ¿No será más prudente admitir que los hombres somos bestias? ¿Para qué hablar de espíritu mientras comemos carne y ensalada? Si es cierto que una casa es un cangrejo y que todas las piedras lloran sangre, ¿para qué preocuparnos? Podemos hacer algo por la boa, que se traga a 3 niños y vomita 3 tanques de batalla. No, amigo, no seré quien contradiga el hecho de que el mar es lo mejor y lo único existente. Si nada fuera así, habría algo. Voy a contradecir y con qué cara a la contradicción. Bueno, muchas gracias. Aquí les dejo un bosquejo de, de Ludovico, que habría que hablar muchísimo. Se puede rematar diciendo que Ludovico siempre estuvo involucrada con los problemas de su país, que no se encerró en la academia y que nunca renunció al arte de la poesía y al arte de la creación y al libre pensamiento. Muchas gracias.